Hoy nos toca un tema que sin duda a todo el mundo le a todo el mundo le inquieta, porque hoy vamos a hablar de la única certeza de la que podemos estar seguros en esta vida y es la muerte. La muerte es la única certeza. Sabemos que a todos indefectiblemente ese momento supremo nos aguarda. ¿Es la muerte el final del camino? Primero vamos a definir perdón, he dado un golpe al micrófono. Vamos a definir primero qué es la muerte, y vamos a hacerlo desde el punto de vista médico, obviamente, es lo primero, ¿no? Desde el punto de vista científico. Y desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, pues la muerte se define como el cese irreversible de todas las funciones vitales de esta máquina que es nuestro organismo. Y esto incluye, obviamente, la cesación permanente de la actividad de las funciones vitales, no como la actividad cardíaca, la actividad respiratoria, la actividad cerebral, en estos tres parámetros, ¿no? Cardíaca, respiratoria y cerebral. Y en términos más específicos, la muerte puede determinarse por la pérdida irreversible, ¿no?, de todas las funciones del cerebro, incluido el tronco encefálico, que es la muerte cerebral. La muerte cerebral es reconocida legalmente como muerte en muchísimos países. Se reconoce así cuando tienes ese electroencefalograma en esa forma, pues se reconoce que estás muerto, aunque o incluso si el corazón y los pulmones puedan mantenerse funcionando artificialmente mediante un soporte vital. Esto de estar conectado a una máquina. La vida desde una perspectiva científica, porque obviamente hemos definido la muerte. Pues también científicamente, ¿qué entiende la ciencia por vida? Y la vida, desde una perspectiva científica, pues se define como el conjunto de características y procesos que distinguen a los seres vivos de la materia inanimada. Es decir, lo que distingue a los seres biológicamente activos, pues de las piedras, ¿no?, de los minerales, de lo que es biológicamente de materia inanimada. Los organismos vivos presentan, obviamente, una serie de características fundamentales, de propiedades que todos comparten, tienen una organización celular. Todos los seres vivos están compuestos mínimo por una o más células, desde una ameba, que es un ser unicelular, hasta la complejidad de los seres multicelulares como somos nosotros, pero este requisito está en todo, ¿no?, que es la unidad básica de la vida, ¿no? Igual que la molécula es la unidad básica de la materia, ¿no?, la célula sería la unidad básica de la vida. Eh, Tiene metabolismo, obviamente, que es la capacidad para obtener y transformar energía y materiales del entorno, ¿no?, para llevar a cabo todos los procesos vitales, todas las reacciones químicas, anabólicas, como la construcción, y las catabólicas, que son las de descomposición. Tenemos estos dos procesos, el catabólico y el anabólico. La homeostasis, que es simplemente el mantenimiento en cierto grado de equilibrio interno, no estable, para que el organismo pueda funcionar a pesar de los cambios del ambiente externo que se puedan dar, ¿no? Pues la homeostasis en el ser vivo pues regula los factores como la temperatura, la acidez, el pH, la concentración de nutrientes, en fin, un montón de cosas. El crecimiento y el desarrollo es otra de las características de los seres vivos, ¿no? El poder aumentar en tamaño y complejidad y a lo largo del tiempo. Y este desarrollo y este desenvolvimiento de esta complejidad viene determinado por las instrucciones que están codificadas en nuestro ADN. Y así el niño se va desarrollando. Bueno, desde que somos un óvulo fecundado, el ADN ya comienza a desplegar sus instrucciones y comienza todo el desarrollo y comienza una carrera irrefrenable hacia la muerte. Desde el mismo momento de nuestra concepción ya se firmó nuestro final, nuestra sentencia. Otra característica, obviamente, pues es la reproducción, la capacidad para reproducir nuevos individuos, ya sea de forma sexual o asexual. Hay distintas formas de reproducción.
y mediante este proceso pues, se transmite la información genética a la descendencia, lo que somos. La respuesta a los estímulos también sería otra de las características de un ser vivo, ¿no? La capacidad de percibir y de responder a cambios en el ambiente, y lo que puede implicar pues movimiento, cambios fisiológicos o de comportamiento. Y por último, podríamos decir también que está la adaptación y la evolución, ¿no? Y a lo largo de generaciones, las poblaciones pueden experimentar cambios genéticos, eso lo vemos a la historia de la humanidad, ¿no? Cómo hemos ido cambiando, que permiten a cada una de las especies pues adaptarse mejor a su entorno, y es un proceso que se llama en ciencia pues el proceso de evolución biológica. Así que todas estas propiedades interrelacionadas pues van a permitir que los seres vivos mantengan su existencia, se reproduzcan, evolucionen, y esto lo que nos hace diferentes de la materia inerte que carece obviamente de ninguna de estas capacidades. Ahora bien, ya hemos visto el cese de la vida y lo que sería la vida desde el punto de vista biológico. Pero, ¿cómo definiríais la consciencia dentro de la vida? ¿Qué papel juega la consciencia dentro de la vida? Mirad, todo lo que existe se debe a que ha de existir algo o alguien que lo perciba. Sin percepción por parte de un ser consciente, nada, absolutamente nada existiría. No habría testigo alguno del fenómeno ni de la vida ni de la muerte. Si no hay consciencia, no hay existencia. La consciencia es un aspecto fundamental de la vida que se refiere a la capacidad de un ser para percibir, para experimentar y tener conocimiento de sí mismo y del entorno que lo rodea. Y dentro de la vida la consciencia le permite y nos permite a los que, vamos a llamarnos así, organismos vivos, no, no solo responder a estímulos externos, cosa que nos vienen desde fuera, sino también a tener, y esto es muy importante, experiencias subjetivas que no vienen de fuera, como son pensamientos, sentimientos y lo que es más misterioso, una percepción profunda y misteriosa del yo. Yo soy yo, pero ¿quién soy yo? Este profundo misterio. Desde una perspectiva científica y neurobiológica, la consciencia, como ya os hablé en la clase anterior, no, pues dice que sí está asociada con la integridad del cerebro, con las redes neuronales complejas, que integran toda esta información sensorial y emocional y cognitiva, de la que ya os hablé atrás. Y aunque no se comprende, y esto es lo maravilloso del caso, aunque no se comprende completamente cómo surge la consciencia a partir justamente de esos procesos físicos y biológicos, y eso es curioso, lo llaman, se conoce como el problema difícil de la consciencia. Así se llama en neurobiología todavía, el problema difícil de la consciencia. Se reconoce que por lo menos sí es un fenómeno emergente de la actividad cerebral, pero en lo que yo os decía en la clase pasada, sí, será emergente como el órgano que lo está produciendo, pero ¿a quién se lo vuelca? Y no voy a repetir lo que os dije en la clase pasada, eh, para eso ir a la clase de la semana pasada, que hablé más en profundidad de todos estos temas. En relación a la observación que os acabo de hacer, de que todo lo que existe se debe a que ha de existir algo o alguien que lo perciba, ¿no? Ahí, en esta afirmación, estamos tocando temas muy profundos de la filosofía. Y especialmente de dos ámbitos de la filosofía como son el idealismo y el constructivismo, que son los que abordan esta temática. Según estas perspectivas, ¿no? La realidad tal, tal y como la conocemos, es inseparable de la percepción y es inseparable de la experiencia consciente. ¿Ok? Sin un ser consciente que perciba en consecuencia y dé significado, y esto es muy importante, dé significado a los fenómenos, no habría en modo alguno una realidad experimentada y conceptos como la vida o la muerte carecerían completamente de sentido en ausencia de un observador.
La muerte está porque hay alguien que la observa. Y la vida está porque hay un yo misterioso y consciente que la percibe, que la observa. Y esta idea también se relaciona con algunos enfoques de la física cuántica y de la cosmología, donde actualmente se está debatiendo el papel del observador en la definición de los estados de la realidad. El papel del observador en la definición de los estados de la realidad. Y de esto ya os hablé anteriormente, los experimentos de doble rejilla, como la luz se podía comportar a la vez como partícula y como onda, etcétera, etcétera, y para eso remito a las clases anteriores. Sin embargo, desde el punto de vista científico más convencional o más así dogmático, no, pues cuando no pueden explicar algo, pues lo hacen como los comunistas, ¿no? Que dan un salto dialéctico. Lo que no puedo explicar, doy un salto al vacío y digo que se ha producido un salto dialéctico. Y algo también que hizo Darwin, ¿no? También es una idea de Darwin, cuando no puede explicar, cuando le falla algo en la evolución, dice, se produjo un salto evolutivo. Cuando no tengo explicación, lo arreglo con un buen salto. Bueno, pues para esta otra parte de la ciencia, pues se considera que el universo y los fenómenos naturales, aun sin prueba alguna, ellos dicen que existen independientemente de su percepción por parte de seres conscientes. Aunque no sé cómo lo pueden afirmar, porque si no hay nadie allí para decir que está, ¿cómo va a saber fe de que está? Pero bueno, y se agarran, dice que aunque nuestra, como dicen, aunque nuestra experiencia, nuestra comprensión de ellos, aunque nuestra comprensión de ello diga depende de nuestra consciencia, lo cual es una contradicción tremenda, porque si la percepción depende de nuestra consciencia, ¿cómo puedes afirmar que en ausencia nuestra hay algo que se esté manifestando? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Por lo tanto, la consciencia dentro de la vida es, podríamos decir, que es la facultad que permite a los seres vivos no solo, no solo existir, sino también, y esto es muy importante, experimentar su existencia. No basta con existir, sino que hay que experimentar la existencia. Y eso es lo que nos permite la consciencia, experimentar la consciencia, experimentar la vida, experimentar nuestra existencia. Cognito ergo sum, ¿no? Os decía la semana pasada, pienso, luego existo, siento mi existencia. Y es el elemento que convierte los procesos biológicos y físicos, de lo que os he hablado al principio, en experiencias que son completamente subjetivas y que dan lugar a la percepción del mundo y de uno mismo. Sin conciencia no habría experiencia ni testimonio de los fenómenos de la vida o la muerte. No habría. Por lo que resulta fundamental su papel. El papel de la conciencia es esencial en cómo entendemos y cómo damos significados a la realidad. Podríamos, pues, afirmar que la consciencia es un ingrediente que se encuentra presente, que está imbricado en el interior del universo, ya que el propio universo alberga seres conscientes. Esos seres conscientes nos llevan a una pregunta. ¿Podrían encontrar su origen de alguna manera en lo que podríamos definir como una consciencia universal? ¿Hay una consciencia universal que dote de conciencia individual a estos seres? ¿Es la consciencia, por consiguiente, es la consciencia un fenómeno aleatorio o, dada la complejidad y los matices que tiene la consciencia, tiene que tener su origen en otro fenómeno superior, tal y como las mareas que percibimos en los océanos deben su movimiento a la luna, en algo que es superior, que está por encima de ellas? A nivel del observador se ven subir y bajar las mareas. Un observador antiguo no sabía por qué subían y bajaban, pero hay una fuerza superior que era responsable del movimiento de las mareas. Hay una luna consciente que es responsable de las mareas de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. La cuestión que se nos plantea es profundamente filosófica y ha sido objeto de debate en diversas disciplinas como la filosofía, la neurociencia, la metafísica. Y os voy a haceros una visión un poco amplia de este tema, ¿no?
La consciencia como ingrediente del universo. Es cierto que la conciencia existe en el universo porque hay seres conscientes dentro de él, es innegable. Sin embargo, también os voy a hacer un poco de abogado del diablo. Sin embargo, afirmar que la consciencia es un ingrediente fundamental del universo, pues quizás sea una afirmación que va más allá de lo que la ciencia ha podido confirmar. Claro, bien es verdad que yo no estoy aquí para confirmar eh, nada de la ciencia. Me refiero a nada de la ciencia materialista, crasa y dogmática. Pero bueno, sí que es verdad que desde una perspectiva puramente científica, la consciencia es vista como un fenómeno emergente, ¿no? Que surge de la complejidad de los sistemas biológicos. Es como ellos se despachan con esto, ¿no? Y bueno, particularmente la focalizan en el cerebro humano y posiblemente de otros animales que también tengan sistemas nerviosos complejos. A mí no me convence, ni creo que a ninguno de los que me seguís tampoco. Ni bueno, ni a miles de pensadores, ni filósofos, ni místicos a lo largo de toda la historia, ni incluso científicos. ¿Existe una conciencia universal? La idea de una conciencia universal es un concepto que podemos ver que ha aparecido en varias tradiciones y filosofías espirituales. En la filosofía idealista, ¿no? Corrientes en el idealismo sugieren que la realidad es fundamentalmente, que la realidad es mental o espiritual, y filósofos como Hegel ya consideraban que la realidad es una manifestación de una mente absoluta, ¿no? Y cuando os di las clases que me pedisteis sobre el hermetismo, recordad que uno de los principios del Kybalión es el mentalismo, ¿no? Que todo está sostenido, todo está sujeto en la mente del todo en el todo y el todo en todo. Es el principio que está en él. Esto es por parte de la filosofía idealista. Luego el panpsiquismo, que es una teoría filosófica, el panpsiquismo que propone que la consecuencia, perdona, que la consecuencia, que la consciencia es una propiedad fundamental y universal y que está presente en todas las cosas, incluso a nivel subatómico, incluso a nivel subatómico. Obviamente la filosofía del panpsiquismo es interesantísima, aunque obviamente pues respaldar desde la ciencia crasa, pura y dura, pues eh, ya sabemos lo que hay, pero no es menos cierto que los límites de la ciencia son casi más grandes que los descubrimientos, son más grandes, no sé casi son más grandes que los descubrimientos. Y luego, obviamente, las tradiciones espirituales, religiones como como el hinduismo y el budismo, se habla también de una conciencia universal o un uno del cual todos seríamos parte. Y estas ideas pertenecen al ámbito de la fe, como es lógico, y de la experiencia espiritual, que está más allá, obviamente, de la ciencia empírica. Desde la ciencia actual, si lo queremos definir así, pues no hay una evidencia para el científico moderno que pueda apoyar la existencia de una consciencia universal, aunque Carl Gustav Jung te hablaba ya del inconsciente colectivo y creo que nadie piensa que Carl Gustav Jung no tenía una mente científica. Pero bueno, desde el punto de vista de los científicos más materialistas, ellos se agarran a la neurociencia y se agarran a los procesos neuronales complejos del cerebro, aunque no contestan quién es el perceptor de esos fenómenos complejos. Pero esto ya lo hablamos en la clase anterior. ¿Es la conciencia un fenómeno aleatorio o tiene un origen superior? Y la conciencia, como seguimos viendo, pues sigue siendo uno de los misterios científicos más grandes que hay. Os dije al principio que es el gran misterio para la ciencia y hay diversas teorías sobre su origen. Como fenómeno emergente, hay muchos científicos que consideran la conciencia como un fenómeno emergente que surge cuando un sistema biológico alcanza un nivel de complejidad suficiente, ¿no? Y en ese sentido no sería aleatoria, sino que sería el resultado de la evolución y la organización compleja de la materia. Eso es lo que dice un materialista, aunque no puede explicar cómo una piedra ha llegado a pensar, cómo la materia se vuelve consciente de sí misma. Ahí siguen perdidos. Las teorías cuánticas de la consciencia, la física cuántica, es muy interesante porque aquí sí algunos investigadores han propuesto que la consciencia podría estar relacionada con fenómenos cuánticos
que se producen a nivel subatómico en el cerebro, y que estas teorías son controvertidas para los cientifistas como diría, más tozudos, ¿no? O más decimonónicos, y obviamente no cuentan con consenso en la comunidad científica, aunque en la comunidad científica es raro encontrar algo en la que haya verdaderamente un consenso absoluto. El origen superior o trascendental de la consciencia. Obviamente, desde las perspectivas religiosas o metafísicas, no hace falta que esté englobado en un concepto de una religión en concreto, pues sí que se argumenta que la consciencia podría tener un origen en una realidad superior o divina, o como lo queráis llamar. Y esta visión trasciende lo que puede ser investigado, obviamente, por la ciencia y se basa en la experiencia personal subjetiva y en las creencias personales. Por lo tanto, la consciencia es un fenómeno complejo que no está completamente entendido, ni muchísimo menos. Y mientras que la ciencia la investiga, ¿no?, como un producto emergente de procesos neuronales y biológicos, las interpretaciones filosóficas y espirituales nos ofrecen perspectivas que incluyen la posibilidad de una conciencia universal o un origen superior. Y es muy importante que os deis cuenta, y es importante reconocer que hasta la fecha no hay evidencia científica que apoye la existencia de una conciencia universal o que la conciencia individual provenga de un fenómeno superior externo, y que las teorías actuales de los científicos materialistas pues se basa simplemente en esta cosa de la realidad emergente. Pero con esto no han explicado absolutamente nada. Me gusta daros las dos visiones del mismo aspecto, ¿no? Y el debate obviamente está más abierto que nunca y es uno de los campos más fascinantes y profundos de la exploración de la naturaleza humana y de la realidad, que trato de haceros llegar a través de esta ventanita en cada una de las clases. Luego, si queréis profundizar, pues podéis investigar acerca de la neurociencia de la consciencia, podéis averiguar acerca de la filosofía de la mente, del panpsiquismo, etcétera, etcétera. Mirad, el universo en su origen, en esa fracción que es inalcanzable por la ciencia, ¿no?, justo un instante antes del Big Bang, sigue siendo un profundo misterio. Y siendo una fracción, es más grande el abismo insondable que produce que la propia expansión del universo posterior. Absolutamente. Hay una paradoja que delimita la evidencia científica. Y este es el argumento donde la ciencia cae. Hay, como os decía, hay un argumento, hay una paradoja que delimita, como os decía, la evidencia científica. Y es, por un lado, que la ciencia ha sido y es cambiante. No hay cosa que más haya cambiado que la ciencia y que periódicamente se enfrenta a lo mismo que se enfrentan los personajes de un cuadro. Fijaos, ¿cómo podrían las meninas, el cuadro de Velázquez, cómo podrían las meninas entender quién era Velázquez, que está más allá, mucho más allá de los elementos del lienzo, utilizando precisamente para ello esos mismos elementos del cuadro? Es evidente que existe un campo que se encuentra fuera del ámbito absoluto de las leyes de la física clásica y de la ciencia. La subjetividad de la consciencia es a la vez fascinante y limitante en cuanto a la comprensión del mundo. La mente es un producto del universo, forma parte de él. ¿Qué respuestas ofrece la filosofía de la mente, como os decía antes, y el panpsiquismo? Mirad, esta pregunta toca algunos de los problemas que son más profundos y desafiantes. En la intersección, hay una intersección inevitable entre la cosmología, la física, la filosofía y la conciencia, ¿no? Y explorar cómo la filosofía de la mente y cómo el panpsiquismo abordan estas cuestiones nos puede ofrecer, si queréis, unas perspectivas que son interesantes sobre el origen de la conciencia y la relación con el universo. El misterio del origen del universo, porque toda nuestra experiencia de la muerte y de la vida tiene su origen
en el origen del universo. Justamente ese momento antes del Big Bang es un territorio que en la ciencia no comprende y es un territorio donde toda la ciencia se rompe en singularidades. Se llama así, se rompe en singularidades. Y el tiempo y el espacio, tal y como los entendemos, emergen a partir de ese punto inicial. Y esto obviamente nos plantea límites a nuestra comprensión y nos abre una serie de preguntas descomunales sobre la naturaleza fundamental de la realidad. La paradoja de la autocomprensión. Os daba este ejemplo, esta analogía que os menciono de las meninas de Velázquez, porque ilustra la dificultad de un sistema, entender esto bien, ilustra la dificultad de un sistema para comprender algo que está más allá de sus propios límites, utilizando únicamente sus propios componentes, los propios componentes del sistema. De esta manera, no, de manera similar, nuestra mente intenta comprender el universo del cual es parte utilizando herramientas y conceptos que están inherentemente ligados a nuestra experiencia subjetiva y a las leyes que hemos descubierto de este universo. Es la paradoja de San Agustín, cuando caminaba por la playa tratando de comprender el misterio de la Trinidad, ¿no? Y encontró a un niño que estaba metiendo con una concha, cogiendo agua del mar y metiéndola en un hoyito, en un agujerito. Se cuenta esto, dicen que el milagro de San Agustín o algo que le pasó, y en verdad ese niño era un ángel. Y cuando San Agustín lo ve, le pregunta y le dice, ¿qué haces, niño? Y el niño le dice, estoy metiendo el océano entero con esta concha en este agujerito. Y San Agustín le dijo, eso es completamente imposible, el océano no entra ahí. Y entonces el niño le dijo, mucho más difícil, más incomprensible, más difícil es lo que tú estás pensando en este momento. La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que yo recomiendo enfáticamente, que estudia la naturaleza de la mente, la conciencia y su relación con el cuerpo físico y con el mundo externo. Y aborda preguntas como qué es la consciencia, cómo surge la mente de la materia, cuál es la relación entre el cerebro, que es un objeto físico. El cerebro no deja de ser un objeto físico. ¿Cuál es la relación entre el objeto físico del cerebro y la mente, que es una experiencia subjetiva, de la que os vengo hablando? Y dentro de la filosofía de la mente hay distintos enfoques, ¿no? Hay un enfoque que es dualista, que es el que propone que la mente y el cuerpo son entidades distintas. El dualismo cartesiano, lo postuló René Descartes, ¿no? Pues sugiere que la mente es una sustancia inmaterial que es completamente distinta del cuerpo físico. Luego hay una parte de esta filosofía de la mente que es el socialismo o el materialismo, que también se le llama así, que sostiene que todo lo que existe es físico y la mente es una función o proceso del cerebro, como hemos visto al principio, ¿no? Y que la conciencia, vuelvo y me repito, surge simplemente de la actividad neuronal. Hay otra parte que se llama el funcionalismo, y el funcionalismo considera que los estados mentales vendrían a estar definidos por su función o papel causal y no por su composición física. A ver, es decir, que lo que importa es cómo funcionan y no de qué están hechos. Así que, digamos que es un enfoque práctico, no me complico. A mí lo que me interesa es cómo está funcionando y no de qué está hecha o cómo está hecho. El emergentismo sugiere que la conciencia es una propiedad emergente. Emergentismo viene de emerger, ¿no? Que es una propiedad emergente que surge cuando los sistemas, como os he dicho antes, alcanzan un nivel de complejidad, y esto enlaza con la rama científica. Y el panpsiquismo, por último, propone que la conciencia es una propiedad fundamental y que está presente en el universo. Las principales ideas del panpsiquismo son la consciencia fundamental. La conciencia es una propiedad básica del universo, como lo son la masa o la carga eléctrica. Para el panpsiquismo, la consciencia es una propiedad básica, tal y como las leyes de la física, tal y como la masa, ¿no? o la carga eléctrica. Los grados de conciencia, todos los sistemas físicos para el panpsiquismo poseen en alguna medida algún grado de conciencia, aunque la experiencia subjetiva obviamente puede variar enormemente entre
Por ejemplo, podemos decir una roca y un ser humano, pero en el nivel atómico hay una consciencia incluso en la montaña, incluso en la tierra viva, en la materia. También hay una forma de consciencia ahí. La solución al problema difícil de la conciencia. El panpsiquismo intenta abordar el problema difícil de la conciencia, que es cómo tenemos experiencias subjetivas, que es el gran desafío, ¿no? Por eso lo llaman el problema difícil de la conciencia. Al proponer, el panpsiquismo nos propone que la conciencia no surge de la materia inconsciente, sino que siempre ha sido una parte fundamental de ella, que la conciencia siempre estuvo ahí, tal y como el perfume nos impregna, aunque no lo veamos, siempre estuvo ahí, de forma subyacente. El panpsiquismo ofrece una respuesta a cómo la mente y por extensión la conciencia pueden estar integrados en el universo, desde sus componentes más básicos. Y esto es algo que también enlaza con la tradición del Vedanta, con la tradición hindú. Si la conciencia es una propiedad fundamental, entonces el universo mismo tiene aspectos conscientes desde su inicio. La conciencia se encuentra en el propio origen del universo, lo que nos da a entender que habría una forma de conciencia universal. Y obviamente a esto uno le puede encontrar desde el punto de vista materialista la falta de evidencia empírica, uno puede volver a las cosas que se miden con un laboratorio, pero es que todo no se mide en una probeta, ni muchísimo menos. También dentro de esta rama de la filosofía de la mente hay teorías cuánticas, de las que ya os he hablado antes, ¿no? De la conciencia, y algunos han propuesto que los fenómenos cuánticos también podrían explicar la conciencia, como os he dicho anteriormente, ¿no? Y luego hay una parte que se llama el idealismo metafísico, que plantea que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual, y que nuestra percepción del mundo físico no es sino una manifestación de una realidad mental que está subyacente, La subjetividad de la conciencia. La conciencia es intrínsecamente subjetiva. Yo vivo mi muerte, vivo mi vida, mi muerte no la viviré. La vivirán aquellos que, siendo conscientes, estén presentes en el momento de mi muerte. Por lo tanto, hasta desde el punto de vista material, uno no debiera de temerle a la muerte, porque en ese momento tú no vas a estar ahí. Cuando la muerte esté, tú no vas a estar. Así que no la vas a vivir, no puedes vivir tu muerte. Otros sí, la vivirán, pero tu experiencia subjetiva ahí no llegará. Y cada individuo, como os decía, tiene experiencias únicas que son inaccesibles para otros, absolutamente inaccesibles. Y esto obviamente pues presenta grandes desafíos para el estudio científico, que se basa precisamente en observaciones, o quiere basarse precisamente en observaciones objetivas y verificables, pero lo que sucede es que la observación objetiva y verificable se está percibiendo a través de la mente subjetiva del propio científico que la está analizando. Él es subjetivo, por muy objetivo que pretenda presentarse. Así que la filosofía de la mente explora siempre esa dualidad y busca cómo entender la experiencia subjetiva y cómo puede surgir de procesos físicos objetivos, ¿no? Y en la física moderna, como ya os he dicho, que me encanta y me gusta mucho, en la mecánica cuántica, sugieren que el observador, como ya os he explicado en algunas clases, juega un papel de determinación en el estado del sistema. Hay una conciencia cósmica, si hay un observador de toda esta manifestación cósmica, está produciendo una alteración en la misma. Y estos experimentos sí que se han hecho, ya os he hablado de ella, ¿no? Cómo se puede atribuir la presencia del observador y cómo altera la realidad. Por lo tanto, hay una comprensión incompleta que surge de la pregunta que yo os he hecho de cómo las meninas iban a percibir a Velázquez con los elementos del cuadro, ¿no? Esto es la paradoja de cómo un sistema
va a entender lo que está fuera del sistema con los elementos que están en el sistema. Así que, si ellos dicen que la filosofía eh, no lo explica o no lo demuestra, a mí me basta con que lo muestre. Pero la ciencia muchísimo menos. No muestra o no demuestra absolutamente nada. Así que uno tiene que tener un profundo espíritu de apertura hacia el misterio. Tenéis que ser valientes y tener apertura mental, no tenerle miedo al misterio. Tenéis que tener la capacidad para adentraros en el misterio. Reconocer las limitaciones actuales que tenemos, que no nos permiten reconocer, ¿cómo lo diría esto? Mirad, tenéis que reconocer que las limitaciones de las que os habéis hecho rehenes, ¿no? Todas estas limitaciones de las que no sois conscientes, de las que no somos conscientes, ¿no? Es lo que nos impide mantenernos abiertos a nuevas ideas y a nuevas teorías que podrían expandir nuestra comprensión en el futuro, nuestra comprensión espiritual, filosófica, psicológica, como lo queráis llamar. No tengáis miedo al misterio. Luego hay infinidad de artículos y libros que, si tenéis curiosidad, pues os podría recomendar. Mirad, las filosofías orientales nos hablan de cómo la conciencia forma parte del cuerpo sutil, y en el Bhagavad Gita hay un verso que dice que así como el viento transporta los aromas, en el momento de la muerte, la mente lleva a la entidad viviente a otro tipo de cuerpo y a la persona sensata no la confunde ese cambio. Y ahora estamos entrando y estamos buceando en la muerte, ¿no? Y el Bhagavad Gita nos dice que a la persona sensata no la confunde el cambio que se ha producido con la muerte. Así que, al hilo de esta afirmación del Gita, que dice y afirma esto, ¿no? Que en el momento de la muerte la mente lleva a la entidad viviente a un nuevo tipo de cuerpo, ¿no? Y que a la persona sensata, no la confunde este cambio. Pues al hilo de este verso del Bhagavad Gita, las experiencias cercanas a la muerte que han descrito médicos e investigadores prestigiosos de todo el mundo, y así como el estudio, ¿no?, de posibles casos de reencarnación que han estudiado los psiquiatras, podrían, aunque fuera de una forma incipiente, ¿no?, o como indicio, apuntar que hay algo más allá de la muerte biológica del cuerpo. Las filosofías orientales, como el hinduismo, el budismo y obviamente también el cristianismo, aunque ya os di una clase muy amplia sobre lo que era el cuerpo glorioso y todo esto, y no puedo retomar todo aquello, buscarlas. No, pues proponen que la conciencia forma parte de un cuerpo sutil o espiritual que trasciende la energía física. Esto también las religiones abrahámicas lo manifiestan así. Según estas tradiciones, la muerte no es el fin de la entidad viviente, sino una transición a otro estado de existencia o a otro cuerpo. El Bhagavad Gita nos ilustra esta idea con la analogía del viento que transporta aromas y sugiere que la conciencia continúa después de la muerte física. En cuanto a las experiencias cercanas a la muerte y los estudios sobre posibles casos de reencarnación, estos fenómenos han despertado interés en la comunidad científica desde mucho tiempo y en la sociedad en general. Yo allá os decía que por los años 90, en el programa que hacía en Radio España, abordaba muchísimos de estos temas. En uno de los programas, tenía una serie, eran 5 programas semanales, y en los cuales abordábamos distintos temas, y uno de los espacios estaba exclusivamente dedicado a todos estos temas. Lo hacíamos con el doctor Jiménez del Oso, que ya falleció, con Pedro Amorós, con Luis Jiménez de Marguenda, con los que en aquellos años eran los grandes impulsores de las ciencias parapsicológicas. Y tuvimos muchos
y realizamos muchos programas y pruebas, psicofonías y muchas investigaciones en este sentido. Mirad, las ECM son experiencias reportadas por personas que han estado al borde de la muerte, ¿no? O que han sido clínicamente declaradas muertas, pero luego han revivido. Algunos elementos comunes en estas experiencias es curioso porque incluyen, una serie de puntos en los que todos coinciden, y es que tienen una sensación de paz y ausencia de dolor, desaparece el dolor, una percepción de separación, de disociación, ¿no?, del cuerpo físico, el viaje a través de un túnel hacia una luz brillante, encuentros, también narran encuentros con seres fallecidos o con entidades espirituales, y también una revisión panorámica sobre la vida. Hay estudios médicos realizados muy seriamente, tanto el más famoso, el que hizo Raymond Moody, y el doctor Pim van Lommel, fueron los precursores que han recopilado y analizado relatos de las experiencias cercanas a la muerte, sugiriendo, ¿no?, que estos fenómenos podrían indicar la continuidad de la conciencia después de la muerte cerebral. Hay explicaciones neurocientíficas, como siempre, ¿no?, sin ninguna prueba, que argumentan que las ECM pueden, según ellos, pero tampoco lo pueden demostrar, por procesos neurobiológicos como la liberación de endorfinas, la falta de oxígeno o la anoxia cerebral, actividades en el lóbulo temporal o en la ovéjula frontal, pero no la pueden explicar, ¿no? Y obviamente desde las perspectivas filosóficas y espirituales, pues efectivamente consideran que las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, evidencian una dimensión espiritual o la existencia de un alma que sería inmortal. En, en la reencarnación hay estudios como los que hizo el doctor Ian Stevenson y Jim Tucker. Estos eran dos psiquiatras científicos de la Universidad de Virginia que han estudiado el caso de miles de niños, miles de casos, ¿no?, en los que niños afirman recordar vidas pasadas, y no sé por qué se da la paradoja que es justamente en los niños, en la infancia, cuando se tienen más posibilidades o se reproduce este fenómeno de recordar vidas pasadas. Y estos estudios han documentado, dentro de lo que el sistema científico no considera, miles de casos en los que los niños han proporcionado detalles asombrosos y específicos sobre personas fallecidas, y detalles que no podrían haber conocido en modo alguno por medios convencionales, ¿no? Y estos estudios sí que tienen una característica eh, metodológica importante. Tienen una metodología rigurosa. Se han utilizado métodos científicos para verificar la información que ha sido proporcionada, incluyendo entrevistas, verificación de documentos y comparación de datos, ¿no? Se han encontrado patrones comunes. Muchos de estos niños muestran comportamientos o fobias inusuales que parecen que están más relacionados con experiencias de la supuesta vida anterior que con esta vida. Limitaciones y críticas también, que a pesar de los esfuerzos por descartar explicaciones alternativas, otros estudios, ¿no?, pues enfrentan escepticismo, dicen ellos, debido a posibles sesgos culturales o a la influencia de los padres, o hay algo que ellos dicen, la falta de evidencia reproducible. Claro, es que ese tío no se va a reencarnar 7 veces. En fin, vamos a cosas más interesantes. ¿Apuntan estos fenómenos a algo más allá de la muerte biológica? Pues, a ver, las ECM y los estudios de la reencarnación obviamente son intrigantes y desafían las concepciones sobre la conciencia y la muerte. Y la comunidad científica no ha podido alcanzar un consenso con relación a estos fenómenos. ¿Por qué? Porque siempre se agarran a lo mismo cuando no pueden explicar, tienen un sesgo de confirmación. Lo que no cuadra con mi forma de pensar, no puedo explicarlo, pero lo niego, ¿no? Entonces, para ellos,
aunque es sorprendente, lo llegan a calificar, es sorprendente, pero no hay prueba irrefutable. Pero bueno, ¿qué es una prueba irrefutable? Si tú no lo puedes explicar, ¿no? E intentan dar explicaciones alternativas, psicológicas, socioculturales, que creedme, y yo las he investigado con mente científica porque soy criminólogo, y creedme, no se sostienen, ¿no? Mirad, casos descritos por el doctor Raymond Moody. Raymond Moody publicó allá por los años, a finales de los 70, por el 75, 76. Y os digo porque fue uno de los primeros libros, que además me acuerdo que yo lo adquirí en el año 78 en Vips, que era una cadena de restaurantes que tenía en librería. Lo compré en el Vips de una calle de Madrid, en la calle Serrano y la calle Velázquez, donde un hermano mío trabajaba de dependiente precisamente, y lo compré allí, Vida después de la vida. Ese fue el libro que abrió y nos interesó, y nos abría a muchos, ¿no?, un interés por estos temas, donde él acuñó el término de experiencia cercana a la muerte. Este término lo acuña el doctor Raymond Moody y lo pone y lo publica en este libro del año, creo que sí, por el 75, 76 se editó. Y en él recopila, es el primer libro que recopiló numerosos relatos que él mismo había podido presenciar a lo largo de su carrera. Y la descripción, ¿no? Por ejemplo, él describe uno de sus pacientes que sufre un paro cardíaco y informa que durante el tiempo que estuvo clínicamente muerto sintió que estaba flotando por encima de su cuerpo y que pudo observar a los médicos y enfermeras trabajando frenéticamente para reanimarlo. Y lo que es más increíble es que describe detalles específicos de la sala de operaciones y de las acciones del personal médico que luego fueron confirmados y que era imposible que él viera. Porque cuando te sacan del quirófano, tú él no estaba presente, y menos desde esa altura, y menos describir la sala de operaciones y los procedimientos que se estaban haciendo, ¿no? También describe el viaje a través de un túnel. Hay otro paciente que cuando lo describe y empieza a recopilar el famoso viaje a través de la luz brillante. Una mujer, una de sus pacientes que estuvo en coma, narra que se encontró moviéndose a gran velocidad a través de un túnel oscuro, y que al final del túnel vio una luz intensa y acogedora que le estaba transmitiendo una sensación de paz y una sensación de amor indescriptible. Y aunque deseaba acercarse más, de alguna forma se le indicó, se le comunicó que debía regresar a su cuerpo porque aún no era su momento. Otro ejemplo, también que os he puesto tres ejemplos, el de Encuentro con los seres fallecidos. Recoge muchísimo. Si queréis leer el libro del doctor Moody, todavía se vende, es uno de los bestsellers de todos los tiempos, ¿no? Y luego el encuentro con seres fallecidos. Varias personas le relataron al doctor Moody encuentros con familiares o amigos fallecidos. Por ejemplo, un hombre le dice, y él lo narra en el libro, que durante su ECM se encontró con su madre y un amigo de la infancia, ambos obviamente ya fallecidos, quienes le dijeron que debía regresar y continuar su vida. Casos descritos por el doctor Pim Van Lommel, que es el otro gran promotor, junto con el doctor Moody, de las ECM, ¿no?, divulgador. El doctor Pim Van Lommel es un cardiólogo holandés, y él publicó un estudio prospectivo sobre las experiencias cercanas a la muerte en la revista médica en The Lancet, allá por el año 2000, en el 2001 o por ahí. Sus investigaciones se centraron en pacientes que sobrevivieron a paros cardíacos, ¿no?, él más concretamente. Entonces, él describe cómo hay conciencia durante la ausencia de actividad cerebral. Y un paciente que fue declarado clínicamente muerto debido a un paro cardíaco y ausencia, obviamente, de actividad cerebral, ninguna, no medida por un encefalograma, tras ser reanimado, informó que había tenido una experiencia consciente donde observó desde arriba cómo los médicos intentaban revivirlo, y pudo describir, igual que lo que recoge el doctor Moody, detalles absolutamente precisos de los procedimientos médicos y conversaciones que ocurrieron durante su reanimación entre el personal que allí estaba. Otro ejemplo de los que él da, una mujer que sufre una hemorragia cerebral
y le cuenta que durante su ECM ella experimentó una revisión pormenorizada y detallada de su vida y que revivió eventos desde su infancia más temprana hasta su presente, ¿no? Y que sentía que había podido darse cuenta de cómo su vida, sus acciones habían generado consecuencias en los demás y experimentó ella lo describe así, el doctor dice, una profunda sensación de conexión, ¿no? Con las personas que estuvieron involucradas en su vida. Y también cambios profundos tras la experiencia. Muchos pacientes que estudió Lommel experimentaron cambios significativos en sus valores y sus actitudes después de las ECM. Muchos de estos pacientes cambian completamente, ¿no? Un hombre que había tenido una de estas experiencias en la que sintió una unidad con el universo y que había tenido una experiencia en la que sintió un amor incondicional por todos los seres, decide cambiar completamente de profesión para dedicarse, se dedicó a ayudar a los demás y expresó una pérdida total del miedo a la muerte. La consistencia de los relatos, tanto en Moody como en Van Lommel, pues encontraron similitudes notables en los relatos de las ECMs de personas de diferentes culturas, de diferentes entidades, de edades, antecedentes, lo que sugiere inevitablemente que hay patrones comunes en estas experiencias. Y el debate científico no voy a entrar en él porque es repetirnos, pero sí que es verdad que independientemente de la explicación que uno le quiera dar, muchas personas que han experimentado una ECM reportan cambios profundos en su perspectiva de la vida, ¿no? Y en las relaciones personales y en la comprensión de la muerte. Y luego, por último, las investigaciones que hizo el doctor Ian Stevenson sobre la reencarnación. El doctor Ian Stevenson, fijaros, él documentó, perdonad, nada más y nada menos que 2.500 casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Pero para no voy a contar aquí 2.500 casos y además la clase ya se está alargando demasiado, pero es bueno, os contaré un par de ellos o tres. Smarlata Mishra es uno de los casos más populares de él. Es una niña que nació en Madhya Pradesh, en India, y comenzó a los 3 años a mostrar comportamientos y recuerdos de una vida anterior y describió detalles precisos de una familia llamada Katni, la familia Katni, y afirmaba que había sido una mujer llamada Villa Patak. Stevenson investigó el caso y verificó que los detalles proporcionados por esta niña coincidían plenamente con la vida de esta mujer, Villa Patak, y que había fallecido 9 años antes del nacimiento de Smarlata, no, 9 años antes. La niña reconoció a miembros de la familia de Villa y recordó eventos privados que solo la familia conocía. Y este caso es muy notable porque por la cantidad de detalles verificados que se pudieron comprobar y por la ausencia absoluta de conexiones previas entre las dos familias, lo cual redujo la posibilidad de fraude o de contaminación de información a cero, porque estaban distantes completamente uno de los otros y no se conocían para nada. Ismail El Awar, del Líbano. Este niño nació en una aldea drusa. Los drusos es una comunidad espiritual y religiosa del Líbano, que comenzó a hablar de su vida pasada a los 2 años. Y este niño druso proporcionó nada menos que 50 detalles específicos sobre su supuesta vida anterior en otra aldea cercana, y él afirmaba haber sido un hombre que se llamaba Ibrahim, un hombre llamado Ibrahim. Stevenson acompañó a Imad a la aldea mencionada sin previo aviso, para que el niño no se pudiera preparar nada, sin previo aviso. Agarró al niño,
con los padres y se lo llevó, y el niño identificó de forma absolutamente correcta lugares, personas y objetos relacionados con Ibrahim, con el que él decía ser en otra vida. Y muchos de los detalles que proporcionó Imad fueron corroborados absolutamente por la familia de Ibrahim. Así que en este caso también Stevenson resalta que la precisión de los recuerdos y la falta de contacto previo entre las familias hacen de este caso uno de los más sólidos precisamente en la investigación que Stevenson llevó a cabo a lo largo de toda su carrera. Ravi Shankar en India es otro de los casos. Ravi, cuando tenía, siendo tan muy pequeño, una edad muy incipiente, comenzó a hablar de una vida pasada como Kedarnath, que era un comerciante justamente que había muerto en otra ciudad, y mencionó igual absolutamente detalles sobre la familia anterior, las circunstancias de su muerte, y Stevenson verificó los detalles y encontró en su investigación que coincidían con la vida de Kedarnath, incluyendo, fijaros, los nombres de familiares, direcciones y eventos específicos. Y este caso, al igual que los otros, ¿no?, destacó por los comportamientos de Ravi que reflejaban hábitos en su vida, manías, costumbres y preferencias que Kedarnath tenía en su vida, manifestaba antes de morir, ¿no? Y lógicamente para el doctor Stevenson esto reflejó la autenticidad de sus recuerdos. Y luego el otro científico que ha investigado mucho la reencarnación, además de Stevenson, es el doctor Jim Tucker, que es continuador del trabajo de Stevenson. Él fue el que le dio continuidad y se enfocó especialmente en casos en Estados Unidos. No fue tan lejos como el doctor Stevenson, justamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Porque Tucker dijo, bueno, como la reencarnación parece que es algo más de Oriente, más de allá, bueno, vamos a ver si en Estados Unidos encontramos casos dentro de una sociedad más materialista o cristiana o de otro ámbito cultural, si este fenómeno también se repite. Pues bien, James Leininger, el caso de James Leininger también es fascinante, lo investigó Jim Tucker. Este James nació en Luisiana, en el estado del sur, y a los 2 años comenzó a tener pesadillas recurrentes, nada menos que sobre un accidente aéreo. Y hablaba de detalles específicos de aviones de la Segunda Guerra Mundial y afirmaba que era un piloto de combate llamado James. En la investigación que Tucker realizó, trabajó con la familia para investigar todas estas afirmaciones que este niño James hacía, y descubrieron que los detalles coincidían con la vida de un piloto que se llamó James M. Houston, que había sido un piloto estadounidense que fue derribado sobre el Pacífico en 1945, poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. James Leininger proporcionó información absolutamente precisa sobre aviones, modelos de aviones, nombre de compañeros y, lo que es aún más increíble, detalles de misiones de combate que un niño de su edad y contexto es imposible que pudiera conocer. También menciona otro caso, el de Ryan Hammonds, también, que a los 4 años, más o menos, a los 4 o 5 años, comienza igual a tener pesadillas y hablar de una vida pasada en Hollywood, en la meca del cine, y mencionó precisamente haber sido un actor y proporcionó detalles sobre películas, amigos y eventos sociales. Y la investigación que Tucker y su equipo hicieron, descubrieron que los detalles que él mencionaba coincidían con la vida de Marty Martin, que fue un actor y agente de Hollywood de los años 30. Y Ryan identificó correctamente a Martin en una fotografía, este niño, y mencionó información personal que no estaba disponible públicamente. Mencionó información profesional suya, personal, que no estaba disponible en las revistas de Hollywood ni en las publicaciones ordinarias. Y este caso es significativo también por la precisión de los detalles y porque muchas de las informaciones
proporcionadas por Ryan solo pudieron ser confirmadas tras una investigación absolutamente exhaustiva. No es algo a lo que alguien pueda tener acceso con facilidad. Y por último, el tercer caso, os he mencionado 3 casos de cada investigador. No, Sam Taylor, a los 18 meses, nada menos, con 18 meses, comenzó a identificar fotografías de su abuelo fallecido como si fuera él mismo. Se identificaba a sí mismo como su abuelo y mencionaba detalles de la vida del abuelo que eran completamente desconocidos para él, absolutamente, como tener una hermana que fue asesinada. Y el niño lo menciona: mataron a mi hermana fue asesinada. Tucker verificó que Sam conocía detalles que no le habían sido revelados y que coincidían punto por punto con la vida de su abuelo. Y este caso es interesante porque nos sugiere una posible reencarnación dentro de la misma familia, y la edad temprana a la que comenzaron los recuerdos de Sam son muy significativos. Así que no voy a entrar en más explicaciones, ni si se pueden explicar o no, porque ya vamos fuera de tiempo. Hasta aquí vamos a dejar este recorrido por la mente y por la muerte y por la vida y por cómo percibimos nuestra existencia y si la muerte es o no es el final del camino. Voy a parar aquí la clase, voy a detener aquí la grabación porque si no luego en YouTube es demasiado largo. Y ahora si me queréis preguntar algo fuera de la grabación o en los comentarios lo podéis dejar también, o en el chat que tenemos en WhatsApp, pues también lo podéis hacer ahí. Espero que os haya despejado alguna duda y espero que también os haya generado muchas también. Y como no hay que tenerle miedo al misterio, seguid adelante, seguid sin miedo, porque el viaje merece la pena.